El Salmo número 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, el título del Salmo es El justo y los pecadores. Es decir, que desde el principio lo que el autor, el escritor de este Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso hacer fue un contraste entre el justo y los pecadores. Un contraste que marca claramente dos sendas, que marca claramente dos formas de vida, que marca claramente dos maneras de pensar y de conducirse. No existe en este salmo y en ninguna de estas expresiones una ambigüedad como la ambigüedad que existe hoy día en el mundo occidental, donde las cosas ya no son absolutas y no se pueden contrastar las cosas, sino que todo es relativo, todas las cosas dan lo mismo, y no se puede hacer un contraste porque incluso algunos hoy día están diciendo que es ofensivo, que es discriminador. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros encontramos el texto bíblico y lo leemos, nos damos cuenta de que Dios nunca presenta en su palabra algo que no sea negro o blanco, que no sea arriba o abajo, que no sea ancho o angosto. No hay un término medio, no existe una dualidad, ni menos una mezcla, no existe un por si acaso, un tal vez. Todo lo que la Escritura habla es de verdades, principios y leyes absolutas. Porque Dios, quien es el autor de este libro, es un Dios absoluto, un Dios que cree en que las cosas están bien definidas, y cuando leemos a la Biblia, el Dios autor de la Biblia, el único Dios verdadero, se expresa en términos absolutos, es decir, está diciendo lo que es y lo que no es. Y no tiene ningún problema, no tiene ningún cuidado de que alguien se sienta ofendido, porque si alguien no cree a esta palabra, ¿por qué va a ofenderse? ¿Por qué alguien se va a ofender si no acepta que esta es palabra de Dios? Pero a todos aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, aceptamos a Dios como nuestro Señor, lo aceptamos y creemos que esta es su palabra, que es palabra viva, que es palabra verdadera, que es palabra infalible y es palabra inerrante. Creemos que el Dios tiene la autoridad para decir en su palabra lo que Él quiere establecer, y justamente en este salmo Dios establece la diferencia entre aquel que es justo y entre aquel que no lo es. Y la Biblia llama al que no es justo, lo llama pecador. Ahora bien, cuando hablamos del justo, no estamos hablando de una persona perfecta,
o que es justo porque ha logrado a través de sus propios medios la justicia. Cuando la Biblia habla de alguien que es justo es porque ha guardado los preceptos, los mandamientos, las enseñanzas, los principios, las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Dios nos llama justos por causa de aquel que es justo, Jesucristo. El apóstol Juan escribe a los hermanos y les está enseñando y les está diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de los de todo el mundo. Por lo tanto, el hombre es justo, las personas son justas por causa de aquel que es justo, Jesucristo el Señor. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación viene por medio de Jesucristo a nuestra vida. Por lo tanto, cuando la Biblia llama a alguien justo, no es alguien que hizo méritos, sino es alguien que recibió la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces el que es justo tiene buenas prácticas, como no andar en consejo de malos, no se involucra en el consejo de los malos, ni se sienta en lugares donde el hablar, ¿cierto?, de las personas es para hacer escarnio. No está en el camino, en la senda, en la conducta de los pecadores. Por el contrario, medita y se deleita en la palabra de Dios todo el tiempo. Y el resultado de esto, nos dice el salmista, que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, uno que no tendrá falencias, no tendrá esa necesidad de sustento, porque sus raíces se van a nutrir de esa agua que corre. Es el que está plantado junto a Cristo, que es río de agua viva, que da fruto a su tiempo. Es decir, se nota su forma de vida, que es una forma de vida guiada por el poder y por la gracia del Señor Jesucristo, y prospera, y todo lo que hace prosperará. Y no está hablando aquí exclusivamente de la prosperidad económica, está hablando de todo lo que hace. Prosperará espiritualmente, prosperará materialmente, prosperará familiarmente, prosperará en sus trabajos, en sus negocios, en todo prosperará. ¿No así? Los que no son justos, los que por causa de la separación que tienen con Dios no alcanzan la justicia de Dios, y serán como el tamo, esa rama que el viento desarraiga fácilmente porque no tiene profundidad, porque no tiene dónde arraigarse, y entonces el viento o cualquier idea, cualquier corriente, cualquier cosa que le haga sentir bien lo va a desarraigar de sus principios, de todo lo que tenga. Y aún más dice que en el juicio no se levantará el malo. Eso significa que habrá condenación para aquellos que no tienen la justicia de Cristo en sus vidas. Ni los pecadores se van a levantar tampoco en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estimados, la palabra de Dios es fiel y verdadera, y es una palabra que permanece para siempre, y nosotros debemos
arraigarnos en el Señor a través de su palabra. Permítame hacer una oración en esta hora para que el Padre Celestial nos ayude y nos bendiga y nos dé de su gracia para que obedezcamos a la palabra de Dios y seamos arraigados y cimentados en Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y tu palabra, Señor, cada día nos enseña, nos guía, nos exhorta. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos y a todos aquellos que os escuchen esta palabra y esta reflexión. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que la gracia esté con ellos en todo momento y en toda circunstancia. Y si hay alguno, Señor, que no ha alcanzado la justicia que viene por medio de Cristo, que en este día reciba en su corazón la salvación por medio de Jesús, que rinda su corazón a Cristo y pueda ser salvo para gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendice.